Hola hermanos en Cristo, en este vídeo hablaremos sobre 4 errores de la Iglesia Católica. Comencemos con el primer error: a tratar el bautismo a bebés. Este es un error que se sigue dando hoy en día según las creencias de la Iglesia Católica. Todas las personas nacen con el pecado original, el cual se quita con el bautismo. Muchas personas cuando tienen un hijo, una de las primeras cosas que hacen es bautizarlo, realizando dicho acto al tener tan solo meses de edad. En la mayoría de ocasiones el problema de esto es que según la Biblia en la cual cree la Iglesia esto no es así. Tan solo hace falta leer un pasaje de Hechos capítulo 8 versículo 35 al 38 para poder darse cuenta. Dicho pasaje dice lo siguiente: entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él, le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Como podrán ver, da a entender que nada impide que una persona se bautice siempre y cuando crea con todo su corazón. A esto yo pregunto: ¿una persona de tan solo unos meses de edad puede creer en algo? ¿Acaso él es consciente de lo que es la religión? ¿Sabe lo que es Dios? Podría decirse que se está imponiendo algo contra la voluntad de la persona, ya que dicho bebé no tiene la libertad de elegir si desea ser bautizado o no. Ahora vamos con el segundo error de la Iglesia Católica: es la confesión y penitencia. Mediante la confesión y el cumplimiento de la debida penitencia, el sacerdote absuelve de los pecados confesados a la persona en cuestión. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peque, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos que todo este tema de la confesión surgió de Babilonia, donde adoraban al dios Sol. La confesión es una invención humana de la Iglesia Católica Romana. Ahora vamos con el tercer error de la Iglesia Católica: los sacerdotes. El término sacerdote fue tomado de la religión judía, al igual que el altar. Por ejemplo, podemos ver un fragmento de Hebreos capítulo 8 versículo 4. Dice así: que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La Biblia entonces aquí especifica cómo se debe manejar la Iglesia. Habla de diáconos y pastores, pero nunca de sacerdotes, monjas, papas. Este sistema es totalmente creado por la Iglesia. Y finalizamos con el cuarto error de la Iglesia Católica: el purgatorio. Vemos que el purgatorio no es mencionado en la Biblia en ningún lado. Esto es un error de la Iglesia Católica entonces, porque sentimos a hablar de él varias veces. Esto es algo creado por la Iglesia en su momento, fue una máquina de hacer dinero. La Iglesia Católica ganó millones y millones vendiendo a familiares de seres queridos de personas fallecidas el pase de dicha persona desde el purgatorio al paraíso supuestamente. El purgatorio es un lugar de purificación a donde van los fallecidos antes de poder entrar al paraíso. Esto es una invención de la Iglesia. Nuevamente, en la Biblia solo se habla de cielo y el infierno, no del purgatorio. El infierno sí existe. Veamos en la Biblia en Mateo capítulo 10 versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos da a entender que el infierno es real también. Vemos en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice claramente que la salvación es por gracia, es un regalo por el sacrificio de Cristo y solo de Jesucristo, y no de un sacerdote haciendo una misa creyendo que tiene el poder de sacar el alma del tormento eterno. También veamos en Juan capítulo 14 versículo 6: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí queda claro el poder de salvación de Jesucristo. En otro pasaje bíblico vemos en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último vemos en Romanos capítulo 10 versículo del 8 al 10 más, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Más claro no puede ser. La palabra de Dios nos enseña que solo en Jesucristo está la salvación de nuestra alma siempre y cuando lo busquemos en vida. Bueno hermanos, eso es todo por hoy, y si este vídeo te ha gustado me gustaría que le des un clic a me gusta. Además, suscríbete a mi canal para ver más vídeos ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra de Dios en cada área de tu vida. Que Dios te bendiga.